chico que regresó con sus padres de la iglesia, y el papá, queriendo ver qué había aprendido, le preguntó al niño: ¿qué te enseñaron en la escuela dominical? El niño dice: me contaron la historia del Éxodo. A ver, repítemela, dice el papá, queriendo ver qué había aprendido. Y el niño empieza a decir, dice: cuando Moisés vio que los egipcios los alcanzaban, con su teléfono satelital llamó a la Fuerza Aérea del Estado de Israel para que bombardeara las posiciones egipcias, mientras el cuerpo de ingenieros de la Marina construía un puente de pontones para que los israelitas pudieran cruzar. Sorprendido, el papá le preguntó: ¿eso te enseñaron en la iglesia? No, pero si te lo cuento como la cuentan en la iglesia no lo vas a creer. Vivimos, hermanos, en un mundo que parece sufrir un trastorno bipolar en lo que respecta al creer. Se declara fascinado, francamente escéptico, pero al mismo tiempo fascinado por lo sobrenatural. Muchos se niegan firmemente ser supersticiosos porque dicen que es de mala suerte. Es también la razón de la fascinación popular de los ángeles. Basta con que usted coloque la palabra ángeles en un motor de búsqueda para encontrar la infinidad de páginas o enlaces que evidencian su popularidad. Pero mientras pero hay otra cara de la moneda, y es aquella que cifra la verdadera enseñanza bíblica. La Biblia habla del tema. El relato que nos ocupa habla de un ángel, un mensaje de un ángel de la mayor jerarquía, pues junto con Miguel, Gabriel es el único ángel mencionado por nombre en la Biblia. En la tradición judía es el mismísimo jefe de los ejércitos celestiales, pero su mensaje a María no era un mensaje de guerra, sino un mensaje de paz. Un bendito mensaje que consistió en 3 palabras gloriosas. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que la teología suele ser reactiva. Generalmente los teólogos reaccionan respondiendo a los desafíos doctrinales que presenta su tiempo. Muy pocas veces son proactivos. Uno de los muy raros casos fue el caso de Karl Barth, un teólogo suizo del siglo pasado, quien a finales del siglo XIX dijo: la doctrina más importante de la iglesia en el siglo XX va a ser la doctrina del Espíritu Santo. Y en el siglo XX surgió el movimiento pentecostal, en el siglo XX surgió el movimiento carismático, y el siglo XX hizo necesario que los grupos históricos revisáramos nuestra doctrina del Espíritu Santo para redefinir una vez más el verdadero contenido de la enseñanza bíblica. Digo esto, hermanos, porque cuando hablamos de la situación de la que nos habla el relato, nos encontramos con la intervención de un ángel de la mayor jerarquía que llega y da un mensaje poderoso a María, un mensaje que tenía 3 palabras. La primera de ellas es una palabra de salutación. Como dijimos anteriormente, en lo que respecta al creer, pareciera que vivimos en un mundo bipolar, en un mundo que fluctúa entre la voz de Jacob y las manos de Esaú. Esta vacilación no excluye, por cierto, a los miembros de la iglesia, pues como veremos después, en la iglesia marchamos hombro a hombro, creyentes, crédulos, incrédulos y supersticiosos. Paralelamente, mientras en nuestro entorno muchos se declaran escépticos o incluso ateos, presenciamos la pleamar de los ángeles, la marea alta de la creencia en los voceros celestiales. El internet es su torre de Babel, donde cada loco con su tema. Unos dictan conferencias sobre la angelología, otros enseñan cómo hablar con los ángeles, y otros más cómo recibir mensajes de ellos por medios de la llamada cartomancia, etc. Existen tiendas en donde se venden exclusivamente figuras o imágenes de ángeles. En el mercado se ofertan discos compactos con auténticos coros de ángeles, y se exhiben videos
con ángeles presentándose en celebraciones religiosas de distinto credo. Lo mismo escépticos que cristianos, lo mismo católicos que protestantes, hablamos de experiencias místicas con estos voceros celestiales. Pero esta adocenación no es algo nuevo. Hace 2000 años el poeta latino Horacio se quejaba del abuso del Deus ex machina, es decir, del abuso de la grúa que se usaba en el teatro para que los dioses bajaran del cielo a la tierra. Tenían una grúa, una máquina, y entonces el actor que representaba una divinidad de pronto descendía del cielo para hacer una intervención en el drama. Y Horacio dijo que un dios nunca intervenga a no ser que el desenlace requiera a un juez divino. Aunque Horacio hablaba de un mundo pagano y politeísta, su afirmación vale también para, entre comillas, los ángeles judio-cristianos. Partiendo del hecho de que las creencias populares no son necesariamente la verdad bíblica y de que en la Biblia Dios asigna tareas relevantes a los ángeles, estos deben tener tareas más importantes en el universo que venir a excitar las emociones de los mortales. Pero volviendo a nuestro texto, la expresión salve es la traducción del saludo griego alégrate. Se decía jere, hoy día se dice jerete. En griego es el saludo equivalente a hola. Expresión que Lucas pone en los labios del ángel Gabriel, pero también en los de los apóstoles cuando saludan a los creyentes gentiles después del concilio de Jerusalén. Jérete significa alégrate. Es más que un simple saludo, es un anticipo de buenas nuevas. Seguramente quienes provenimos de la competencia estaremos familiarizados con el saludo salve, pues Ave María no es otra cosa sino la transcripción del saludo del ángel tomado de la Biblia latina. Sin embargo, como ocurre en las artes marciales, cuando leemos este pasaje, después de los saludos, los que van a combatir en las artes marciales se saludan y empiezan a tirarse golpes. Y pasa lo mismo entre cristianos y protestantes. Vemos este saludo y cada quien corre a su trinchera y empieza a utilizar su artillería contra el otro. Siguiendo la Vulgata, la versión latina, los católicos prefieren la lectura salve llena eres de gracia, gratia plena, en lugar de muy favorecida, que junto con otras Biblias protestantes, entre comillas, Reina Valera 60 propone. En el fondo el conflicto es más de interpretación que traducción. No debería haber mayor conflicto mientras no busquemos algo más que la simple enseñanza bíblica, mientras no vayamos más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. Como sabemos, hermanos, en la tradición católica las palabras llena de gracia constituyen la base bíblica del dogma de la Inmaculada Concepción, que, como sabemos, no alude a la concepción virginal de Jesús, sino a la concepción virginal de María. Es decir, en la tradición católica se cree que Jesús nació de una virgen y María nació de una virgen también, para cortar en ese sentido aquello del pecado original. A.T. Robertson, un helenista brillante del siglo XIX, decía: no debería haber mayor problema, pues cuando la palabra de Dios dice llena de gracia, es una transcripción correcta si significa llena de la gracia que recibiste, pero es incorrecto si significa llena de la gracia que tienes para prodigar. La base de este punto de vista es la propia gramática griega. Gramaticalmente hablando, llena de gracia es un participio perfecto pasivo que debe traducirse como dotado de gracia o enriquecida por la gracia. Voy a citar a un autor católico, un erudito, Joseph A. Fitzmaya, quien dice: los verbos que terminan en omega, como el verbo
lego, digo, acuo, escucho, blepo, veo. Dice, esos verbos, dice, aunque, déjeme ver, ¿dónde estoy? Perdón. Dice, aunque el participio perfecto puede designar una situación estable que llega incluso a determinar el carácter de la persona, la actuación de Dios en María no se explica como una manifestación ininterrumpida del favor de Dios, sino como la asignación de un papel único y irrepetible que ella tiene que desempeñar, transformándose en la madre del Mesías. Nunca hubo, no hay y nunca habrá una mujer como María. Jamás. No se va a repetir. Fue llamada para ser la madre del Salvador, ni más ni menos. Y eso nunca volverá a verse en la historia de la humanidad. El desarrollo, del relato confirma esta opinión, pues el ángel después le dijo a María: has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Fíjese usted, no le está diciendo Dios ha hallado gracia en ti, le está diciendo has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Pero volviendo a nuestro asunto, el ángel también dijo a María: el Señor es contigo. La idea es de que Dios está con alguien. Está documentada más de 100 veces en la Biblia hebraica, con esta afirmación. La presencia activa del Señor manifiesta su carácter, su poder, su habilidad para cumplir sus promesas. En suma, aunque para algunos llena de gracia, apunta al encanto, al candor especial de María, y para otros a un supuesto estado de impecabilidad, más que cualquier otra cosa, la gracia que Dios brillaría con mayor fulgor en ella sería la gracia mesiánica de Dios. Es la razón por la que la Madre del Señor recibe los más efusivos saludos en los evangelios: Lucas 1, 28 y 30, 35, 42, 2, 19, 34, etcétera, y en todo el resto de la Biblia. Pero estaremos de acuerdo en que el don más grande que recibió María es aquel que cifra don José María Cabo de Villa. Él murió hace unos años, era un brillante jesuita, tremendo predicador, escritor, quien dijo algo muy interesante respecto a María. Dice, fíjense ustedes, dice, dichosa ella porque no fue poderosa sino humilde, porque no fue rica sino pobre, porque puso su confianza en Dios, porque tuvo fe. Entre las innumerables alabanzas que la posteridad ha tejido en honor de María Santísima, por encima de todos los títulos que la Iglesia le adjudica, yo prefiero aquel simple elogio que le hizo su prima Isabel, justamente en la ocasión del Magnificat: dichosa tú porque creíste. Se suele alabar la virginidad de María, su concepción inmaculada y sobre todo su maternidad divina. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, exclama una voz en la muchedumbre, pero Cristo responde que más dichoso el que cree en la palabra de Dios y la cumple. Cristo no nos dice que pueda haber ninguna mujer más dichosa que su madre. Lo que sí dice es que la razón principal de la bienaventuranza no es que consistió en que María concibió al Hijo de Dios, sino en que creyó en él. Desde Cabo de Villa se le elogia con muchos títulos, pero me gusta más el que le dijo su prima: dichosa porque creíste. Hay muchas cosas que decir de la Madre del Señor. Contra lo que algunos creen no tenemos pleito, con lo que la palabra de Dios habla de la Madre del Señor. Pero dice un jesuita, dice el título que más me gusta es bienaventurado porque creíste. Y eso
como veremos después, diría otro autor, diría, eso la convierte en nuestra hermana. Hay una segunda enseñanza que encontramos, y es una palabra de aliento. A la altura de su genio, Cabo de Villa describe la anunciación de forma brillante, diciendo: lo único que sabemos acerca de ella es que se llamaba María. Todos los autores espirituales se han esforzado en sacarle brillo a su nombre, se han afanado en buscarle muy honrosas cunas, se han desprendido de su nombre lecciones más variadas y edificantes. Estrella del mar, le dicen unos que significa; señora, dicen otros; luminosa o amada del Señor, dicen otros. Pero pareciera que la más certera de todas es un nombre, pero a pesar de eso, hay algo muy interesante. María seguramente se deriva de un nombre que significa, un verbo estativo que significa ser gordo, porque la gordura era un signo de riqueza y de prosperidad. No tenía una connotación negativa como entre nosotros. Me acuerdo de mi hermano Bruce Kyle, un psicólogo educativo norteamericano que se jubiló y se vino a vivir a México. Dice que en el aeropuerto de Madrid conoció a un chico mexicano que llevaba una chamarra con el logo de una ONG que Bruce apoyaba. Y entonces se acercó y le dice: ¿trabajas para tal institución? No, veo el logotipo. Ah, no, me gustó la chamarra y la compré. Y empezaron a platicar y supo que era mexicano y le dice: me voy a jubilar y me voy a ir a vivir a la ciudad más hermosa de México. ¿A dónde? A San Miguel Allende. Y le dice: espérame. Dice: mira, te voy a dar mi tarjeta, ahí está mi teléfono, mi domicilio. Antes de ir a San Miguel Allende, pasa por Querétaro. Me llamas, yo te recibo en mi casa, estás el tiempo que quieras, conoces la ciudad y tomas tu decisión. Y pues sí, o sea, vino a Querétaro y dijo: no, pues perdón, no quiero ofender a nadie, pero San Miguel es un ranchote comparado con Querétaro, ¿no? Dice: me quedo en Querétaro, pero él iba a San Miguel a su iglesia pentecostal. Un día le dijo a mi esposa, le dice a mi esposa: hermano Bruce, no lo vi el domingo pasado, fui a mi iglesia a danzar, se lo recomiendo, es mejor que los aeróbics. Ah, bueno, le voy a hacer caso. Bueno, el hecho es que el hermano Bruce un día me dice: te voy a confesar mi pecado favorito. Si Dios lo conoce, pues no hay ningún problema que lo sepas tú. Tendría unos 70 años de edad en ese tiempo. Dice: cuando llegué a Querétaro, mi deporte favorito era irme en las tardes a las plazas a contemplar a las mujeres mexicanas. Dice: las mujeres más hermosas del mundo. Dice: pero ¿qué pasó en 20 años? Dice: los brazos les salieron alas. Dice: el estómago se les brota debajo de la camiseta. ¿Qué pasó en 20 años? Dice: la gente ganó sobrepeso en los últimos años, y entre nosotros no es un signo de belleza, pero en la cultura hebrea, el que alguien tuviera sobrepeso es que comía muy bien, vivía en una situación desahogada. Entonces, se utilizan muchos nombres, se les buscan lecciones espirituales. Dice: tal nombre, sin embargo, era enteramente ordinario y vulgar en Palestina. Con seguridad existían en la misma Nazaret otras mujeres que se llamaban María. Pues bien, lo más que nos desconcierta es que lo único que se dice de ella es precisamente que se llamaba así, que se llamaba María. Por el contrario, acerca de Zacarías, la información, el primo político, el esposo de su prima, dice: hay un contraste muy grande. Él era levita de la clase de Abías, y su mujer y él descendían de la casa de Aarón. El contraste entre ambas narraciones, la anunciación a la Virgen y la anunciación a Zacarías, no podía ser más significativo. En una, en una y otro
El mensajero es el mismo, es Gabriel, pero las circunstancias son contrarias. Se contrasta a la sazón Zacarías en el templo, en el día en que tenía que ofrecer en medio del templo el incienso. Era el momento más importante de su vida sacerdotal. María habitaba en Nazaret, una aldea que jamás fue mencionada en la Biblia hebraica, que nunca había citado, así había citado entonces por los autores judíos, muy lejos del centro de la vida nacional, apartada y casi extranjera, en Galilea de los gentiles. Se hallaba en su casa, en un día cualquiera, en una hora no determinada. El ángel entra delante de ella, y este mismo hecho puede indicar un cambio que ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la antigüedad, los hombres iban a la casa de Dios, a la ciudad del gran rey. A María es Dios quien le sale al encuentro, anunciando la manera en que ahora Dios va a prodigar su gracia, saliéndole al encuentro a usted y a mí para traernos a su camino. Yo no sé, hermano, hermana, su historia personal. Si usted nació en un hogar evangélico, tenía una ventaja porque tenía testimonio, conocimiento de la Biblia, etc. Los que nacimos en la competencia somos más conscientes del hecho de que un momento de la vida Dios nos salió al encuentro y fue un punto de inflexión en nuestra existencia. Es un cambio de la noche a la mañana. Es una situación en la que pasamos de la muerte a la vida. En la antigüedad, los hombres tenían que ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Ahora es Dios quien sale de su casa y nos sale al encuentro y nos llama de esa manera a la gracia. Hay un cambio en la manera como Dios va a tratar con los hombres. También, hermanos, encontramos aquí que la reacción de María a la presencia y salutación del ángel fue de sobresalto, y el ángel debió tranquilizarla con el mandamiento más frecuente de la Biblia: no temas. Como palabra divina, no temas expresa una revelación que promete salvación y consuelo. Constituye en situaciones de angustia un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. Alguien dijo sobre este precepto: ¿por qué Dios nos ordena tantas veces no temer? Pareciera que el temor no es el vicio o el pecado más grande del mundo. Jamás entró en la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es expulsado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos a dejar de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que la razón por la cual Dios repite tantas veces no temas es porque no es para evitarnos una incomodidad emocional, porque efectivamente casi siempre que Dios le dice a alguien no temas es porque va a mandarle que haga algo que nos va a producir temor. ¿Qué es el temor en este contexto? ¿Por qué razón María actuaba así? El temor de Dios es el sobrecogimiento del alma humana que empequeñece ante la grandeza y la santidad de Dios. En los años 60, 50, 60, una de las mujeres reconocidas como de las más hermosas del mundo era una actriz británica que tenía los ojos color violeta. Se llamaba Liz Taylor. Era el sueño de opio de la mayoría de los hombres de esas generaciones. Richard Burton, con quien finalmente se casó, dijo que cuando la miró quedó extasiado. Dice: y cuando los ojos de ella se posaron en él, dice, sentí que cada poro de mi cara se convertía en un cráter lunar. Estaba deslumbrado por la belleza de esa mujer. Hay momentos, hermanos, en los que en el tiempo de adoración nos sentimos extasiados por la santidad, por la grandeza, por el poder de nuestro Dios. Se cuenta de un periodista norteamericano que fue a Londres y escuchó a uno de los predicadores más famosos de mediados del siglo XIX, y salió del culto diciendo: qué gran predicador,
qué orador tan elocuente, qué mensaje tan poderoso. En la noche fue a escuchar a Carlos Spurgeon y salió diciendo: cuán grande es el amor de Dios, cuán infinita es su misericordia. En el primer caso vio a un hombre elocuente. En el segundo caso vio a través de las palabras de Spurgeon la grandeza, la magnificencia de nuestro Dios. El temor es la respuesta del alma humana que se sobrecoge ante la grandeza y la santidad de Dios. Es el sentimiento natural del hombre ante la majestad de Dios o de cualquiera de sus mensajeros. Curiosamente, los sabios de Israel dicen que todas las cosas están en las manos de Dios, excepto el temor de Dios. En otras palabras, enseñan que esa es la respuesta que nos corresponde, que Dios no nos obliga a temerle, como tampoco nos obliga a amarlo. Amarlo y temerlo es nuestra respuesta a su naturaleza, a su carácter, a sus hechos poderosos. Pero resulta evidente que existen distintos niveles del temor. El más elemental es un visceral miedo al castigo, mientras el más elevado es el temor reverente, el temor religioso de ofenderlo. Yitzhak Ginsburg, un autor judío contemporáneo, enseña que en su esencia el temor a Dios no consiste en temer al castigo, pues cuando alguien teme al castigo, no está temiendo a Dios para glorificar a Dios, sino que está pensando en sí mismo, en pensar en la manera de escapar de la severidad de su juicio. Si tan solo cumplimos los preceptos de Dios para evitar el castigo, no estamos cumpliéndolos por amor, sino por nuestro propio interés y beneficio. El verdadero temor de Dios está basada en el temor de cortar nuestro lazo de amor con Él, de romper nuestro pacto matrimonial con Él. De esta manera, el temor a Dios surge del precepto de amarlo. Si en verdad amamos a Dios, temeremos hacer cualquier cosa que pueda atentar y separarnos de Él. En el caso de María, la razón por la cual siempre que Juan Crisóstomo, un predicador griego del siglo V, hablaba de ella, señalaba su discipulado, su obediencia y su humildad. Este hecho llama la atención de autores católicos, y uno de ellos dicen en sus homilías, en sus discursos de Mateo y de Juan: Crisóstomo está lejos de reconocer la eminente dignidad de María, insistiendo en los sentimientos humanos de la Virgen, en términos que sorprenden, pero sorprenden porque una costumbre nos ha habituado a elevar tanto a María que olvidamos su condición humana, que olvidamos que es nuestra hermana. Y efectivamente, hace unos años, hermanos, en el seminario de Lomas Verdes me invitaron a compartir un curso sobre catolicismo romano, y cuando le dije esto a una hermana de la iglesia se espantó. ¿Cómo que va a enseñar catolicismo? No, vamos a estudiar al catolicismo. Ah, ok. ¿Cómo que el pastor va a enseñar catolicismo? Bueno, y uno de los temas era la mariología, y estudiamos varios padres apostólicos, y entre ellos a Juan Crisóstomo. Y una queja de los comentaristas católicos es que Juan Crisóstomo limita a María a una sierva y a un instrumento de Dios para la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo. Y la respuesta es: pues eso es lo que enseña la Biblia. Juan Crisóstomo no dijo ni más ni menos de lo que dice la palabra de Dios, y si algo elogia de ella es que creyó. Bueno, hay una tercera y última palabra, y es una palabra de celebración. Alégrate es una palabra de júbilo, un llamado al regocijo por el cumplimiento de una promesa largamente esperada. Esta felicitación era especialmente significativa en los tiempos de María, una era cuando podía escucharse el eco centenario de las palabras. No había voz ni quien quisiera responder ni escucharla, como dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Salvo un pequeño remanente formado por José, por María, por Elizabeth
y los que esperaban en la consolación de Israel, dice Lucas 2, 25 y 38, la inmensa mayoría estaba ciega al cumplimiento de la promesa. Voy a hablarles de una canción que escuché por primera vez cuando era niño, porque esta canción se estrenó en 1969. Se llama Penélope, es de Joan Manuel Serrat, un cantante catalán, que habla de la historia de una mujer que un día se despidió de su amado y el amado se fue con la promesa de que iba a volver. La mujer iba todos los domingos a la estación del tren con sus mejores galas a esperarlo, y pasaron las décadas y pasaron los años, y un día del tren se bajó un hombre y le dice: mírame mi amor, regresé. Y ella volteó y lo vio y dice: no era así su cara ni su piel. Y la mujer le dijo: no eres el que yo espero. Ella esperaba ver al joven que se fue, pero envejeció, y aunque cumplió la promesa, le dijo: no eres el que espero. El pueblo de Israel suplicó por la venida del Mesías. Cada vez que era oprimido, cada vez que era esclavizado, hablaba del cumplimiento de la promesa. Maimónides, un gigante del pensamiento judío en la Edad Media, en su declaración de fe, si mal no recuerdo es el artículo 13, dice: creo con fe ciertísima que el Mesías vendrá, aunque tarde, ciertamente llegará. Bueno, hermanos, en los días de María no había voz, no había quien respondiera, ni quien quisiera escuchar, salvo un remanente pequeño formado por los que esperaban en la consolación de Israel. Y sorprende que esto ocurriera en un tiempo de enorme efervescencia escatológica. Fíjese lo que dice Cayo Suetonio, un autor romano que escribió una obra que se llama La vida de los 12 Césares. Hay un PDF, usted puede descargarlo, aunque vienen cosas muy turbias de lo que les gustaba a los emperadores, y no me refiero a lo que les gustaba comer, me refiero a otra cosa. Bueno, Cayo Suetonio dice, fíjense ustedes, es un autor romano: estaba establecido y difundido en el Oriente la antigua creencia de que por aquella época sería el destino de los hombres de Judea gobernar al mundo. Los paganos sabían, en el tiempo en que nació el Señor Jesús, sabían que iba a pasar algo en Palestina y que los judíos adquirirían un imperio mundial. Esta comezón escatológica no solo puede explicarse, por la providencia divina, que nunca, dice San Pablo, ha dejado al mundo sin testimonio de sí. Hechos 14, 17. Pero tristemente los destinatarios de la promesa parecían inconscientes del cumplimiento de la misma. Bien decía Jürgen Moltmann, un pensador alemán. Allí en el tablero mi hermano Leo puso su biografía, si usted quiere saber quién fue. Moltmann acaba de morir. Jürgen Moltmann decía algo muy interesante sobre la desesperanza. Decía, la desesperanza no necesita mostrar un semblante desesperanzado. La desesperanza puede ser la simple y silenciosa ausencia de sentido, de perspectiva, de futuro y de objetivos. Esperar en medio del océano de la desesperanza no es una tarea fácil, de hecho es casi una proeza. En tiempos del genocidio armenio, hace 100 años, cuando los turcos masacraron a cientos de miles de armenios por el pecado de ser cristianos, un inglés, Sir Robert Anderson, decía: un cielo silencioso es el mayor misterio de nuestra existencia. Desde luego, para algunos el problema no representa perplejidades. En su filosofía de optimismo superficial o en una vida de aislamiento egoísta, han llegado a su propio nirvana. Para estas personas, las tristes y horrendas realidades de la vida de nuestros alrededores no existen.
no arrojan sombra sobre su camino. La serena atmósfera del paraíso de los necios no se ve perturbada por los gritos de los que sufren y son oprimidos. Pero para las personas sinceras y reflexivas, que esperan, que encuentran estas realidades y tienen oído para oír estos gritos, y su asombro indignado los lleva a repetir las palabras de los antiguos profetas hebreos: ¿acaso sabe esto Dios? ¿Tiene Dios conocimiento de lo que está pasando? Y este hombre, Robert Anderson, decía: cuando vemos un genocidio semejante, nos preguntamos ¿por qué? Hermanos, no sería el único caso. En los salmos encontramos autores que le dicen a Dios: ¿por qué estás lejos en el tiempo de la angustia? ¿Por qué escondes tu rostro en el tiempo de la necesidad? Los judíos le llaman a esto Hester Panim, el ocultamiento del rostro. Y se cuenta una leyenda en donde un discípulo de un rabino famoso, Rabí Rafael de Bershad, se acerca a él está orando en el día del perdón, y le dice: maestro, ¿por qué es tan difícil ver la presencia de Dios en los tiempos de angustia? Y el rabino le respondió: Dios deja de esconderse si sabes que se esconde. Es decir, si empiezas a ver la realidad desde otra perspectiva, vas a ver las razones de Dios. Hermano, hermana, en los tiempos de angustia Dios nunca le va a responder ¿por qué? Nunca le va a responder eso. Lo que le va a invitar, lo que nos invita, es a ponernos de su lado para ver las cosas desde su perspectiva. Yo recuerdo, hermanos, el caso de Ana, la madre del profeta Samuel, quien vivía un trastorno familiar, una situación angustiante, y le puso a Dios el nombre de Señor de los ejércitos. Y dice la tradición judía que la madre de Samuel le dijo: Señor, tú creaste el universo, millones de estrellas, de ángeles, de seres humanos. ¿Será tan difícil para ti darme un niño, darme un hijo? ¿Qué hizo? Se puso del lado de Dios, vio el poder de Dios y pudo descansar en él. El sacerdote le dice: dentro de un año tendrás tu promesa. Y dice: comió, bebió, se alegró, esperando el cumplimiento de la promesa. Buenos hermanos, decíamos que ante la injusticia es necesario decidir resistir a la casi invencible tentación de cobrar ojo por ojo y diente por diente. Lejos de eso, como mujer de fe y como conocedora de la Biblia y de la gracia, María sabía que el santo hace proezas con su brazo, que derriba los tronos de los poderosos, que enaltece a los humildes. Sabía que Dios ha prometido que el Mesías traería justicia y paz a la tierra, como dice Isaías 11:4. Sabía que el Salvador haría que las naciones forjaran arados de sus espadas y hoces de sus lanzas, como dice Isaías 2:4. Aunque como hija de su tiempo no entendía los pormenores del cumplimiento de la promesa, pero después del saludo y de las palabras tranquilizadoras, Gabriel le anunció finalmente a María la concepción milagrosa del Mesías. Y ahora concebirá tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál es la razón de la concepción virginal de María? De Jesús, Algunos han sugerido que es el medio por el cual Dios preservó a su hijo de la depravación humana. Es decir, que la naturaleza caída y pecaminosa no se comunicó a Jesús porque María también era hija de otra virgen. No obstante, es claramente discutible establecer una relación de causa y efecto entre la virginidad de María y la impecabilidad de Jesús. La concepción virginal mira más bien
en otra dirección. Una salvación sobrenatural demanda un Salvador sobrenatural. Si Jesús hubiera sido hijo de María y de José de forma ordinaria, hubiera sido un hombre ordinario, un pecador incapaz de salvarse a él mismo, mucho menos salvar al mundo. Así que para salvarnos, el Dios y hombre verdadero, el Dios redentor y hombre sin pecado, debía encarnarse en la misma persona, y la concepción virginal solucionó ambos requisitos. Curiosamente, el anuncio de la venida del niño sería también tema de reflexión en el mundo judío y particularmente en la Biblia hebraica. En Isaías 9:6, donde se anuncia el imperio del Mesías, donde el texto dice lo dilatado, hay una irregularidad ortográfica. Los hermanos que han estudiado hebreo aquí en la iglesia lo saben. La M se escribe de dos formas en hebreo: una M abierta en cualquier parte de la oración y una M cerrada como un cuadrado al final de la oración. Es la M que indica que termina la palabra. Pero en la palabra lo dilatado, en medio de la oración hay una M cerrada, no debería estar allí. Y los rabinos precristianos discutieron, y uno de ellos dijo: este texto habla del Mesías y nos enseña que el Mesías tendría que venir del vientre cerrado de una virgen, así como una M final es una M cuadrada, que no debería estar en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, anuncia que el Mesías nacería de una virgen. Hermanos, lo anunciaron los rabinos antes de la venida de Cristo. No es un cripto cristiano, no es un cristiano disfrazado de judío, sino un judío muy judío que no puede entender otra cosa sino ver un testimonio de la encarnación del Mesías. Pero el ángel también dijo tres cosas importantes sobre el hijo de María. Dijo que su reino no tendría fin. Israel, hermanos, tuvo su monarquía, y David y Salomón la llevaron al siglo de oro, en donde casi vieron cumplirse el sueño del gran Israel, un reino de río a río y de mar a mar, como dice Deuteronomio 11, 23 y 24. Pero el dulce sueño fue transformado en una pesadilla. La monarquía colapsó de la forma más catastrófica posible, y la Biblia narra la suerte del último rey judío. Preso pues el rey Sedequías, le trajeron ante el rey de Babilonia y dictaron sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a él le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, dice 2 Reyes 25, 6 al 7. Lo último que el rey judío vio en su vida fue algo que volvería a cualquiera loco de dolor. Ni usted ni yo podemos imaginar ver el degüello de nuestros hijos delante de nosotros. Es volverse loco de dolor. Cuando digo esto, hermano, recuerdo a una pareja que se congregaba aquí en la iglesia hace años, ahora están con el Señor, los hermanos Cortés, el hermano Benjamín y la hermana Judith. Andaban cerca de los 80 años cuando, o más de 80 el hermano, cuando Dios se los llevó, y siempre llegaban a la iglesia. El hombre medía 1,90, la hermana mediría 1,60 si mucho, y había un contraste de estatura, pero siempre llegaban tomados de la mano, y el hermano siempre que le hablaba a la esposa le decía rorra, una forma cariñosa que se usaba hace muchos años, ya no es tan popular ahora, pero hace décadas se usaba, y siempre llegaban de la mano el hermano Benjamín y su rorra. Bueno, cuando el hermano murió y la hermana enfrentó el dolor de la pérdida, se evadió de la realidad y volvió a la etapa de su vida en la que la sombra de ninguna tragedia podía empañar su luz. Mentalmente volvió a los 15 años, y cuando su hija, la hermana Rosy, la sacaba,
Iban por la calle y, ¿cómo está Rosy? ¿Tu mamá cómo está? Y ya cuando se iba la persona, la hermana Edith le decía a la hermana Rosy: no, mija, acuérdate que no soy tu mamá, soy tu prima. Ok, está bien, prima, vamos adelante. ¿Qué pasó? El mundo era tan doloroso sin su esposo que prefirió refugiarse en la etapa de su vida en la que no sentía dolor. Podemos juzgar a alguien por eso. Podemos juzgar a alguien que sufre semejante dolor, que prefiere escapar de la realidad antes de enfrentar la ausencia de alguien a quien ha amado por tantos años. Hace 8 días le preguntaba a mi hermano Walter cuántos años tenía de casado y me dice 62 y medio, 63 y medio, 63 y medio. Hermano, es una vida. El mundo se ríe del matrimonio, pero cuando alguien escucha 63 y medio se cuadra, porque sabe que no cualquiera llega a esa etapa en su vida. Han vivido más juntos que lo que vivieron separados, 3 veces más, y Dios los guarde por muchos años. Bueno, hermanos, cuando vamos a este pasaje, dice que Sedequías vio el degüello de sus hijos y le sacaron los ojos. Lo último que vio fue un cuadro que volvería a cualquiera loco de dolor. Así parecía terminar el reino del que Dios había dicho. Escuche usted la promesa divina: una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en los cielos. Dice el Salmo 88, versículos 35 al 37. Pero versículos después, el salmista pregunta: ¿quién es el hombre que vivirá y no verá la muerte? ¿Quién escapará de las garras del abismo? ¿Dónde está, Dios mío, tu amor de antaño, tu amor fiel que juraste a David? Una declaración semejante no iba a escapar de los ojos de Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, quien en su comentario a los Salmos comentó este versículo. Déjeme hacer un paréntesis. Si usted quiere leer los comentarios que hizo Agustín a los Salmos, hay una página que se llama Agustinus, y usted puede ir allí y ver cualquier escrito de Agustín de Hipona, y puede gozarse en ver al pensador cristiano más grande de la antigüedad. Fíjense lo que dice Agustín de Hipona. Dice: prometiste aquello e hiciste lo contrario. ¿Dónde están las promesas de las que antes nos alegrábamos, de las que ardientemente aplaudíamos, en las que seguros nos felicitábamos? Es como si hubiera prometido uno y echado por tierra otro la promesa. Pero fuiste tú que ante la duda humana prometías, tú que confirmabas, prometiste aquellas cosas e hiciste estas. ¿En dónde hallaremos tu juramento? ¿En dónde hallaré tu promesa? ¿Promete Dios en falso o jura acaso en falso? Yo digo que hizo estas cosas para confirmar aquellas. David era el prototipo a quien se hicieron las promesas que habrían de cumplirse en su linaje, esto es, en Jesucristo. Diré que las abolió en David para que al ver que no vieran su cumplimiento en él, buscaran a otro que le diera cumplimiento. ¿Son ideas de San Agustín? No, son ideas del Espíritu Santo. En su sermón, el apóstol San Pedro, cuando hablaba de la resurrección de Cristo, dijo: Dios prometió que no dejaría que su santo vería corrupción, pero sabemos dónde está la tumba de David. Está enterrado. Entonces, aunque es una promesa dirigida a él, se cumple en su simiente, se cumple en Jesucristo, su Hijo. Y Agustín de Hipona dice: lo hizo para que los hombres de fe, los hombres y las mujeres que esperan en el Señor, al ver que no se cumplía la promesa en David, buscaran a otro que le diera un cumplimiento perfecto. Y se cumple precisamente
en la persona y en la obra de Jesucristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En suma, el salmista preguntaba por un rey diferente, por uno que no estuviera sujeto a la caducidad. Preguntaba por un rey que el ángel anunció a María. Preguntaba por un rey realmente grande, por un rey cuyo reino no tuviera fin jamás. Como conclusión, la venida del Mesías había sido anunciada por Moisés y los profetas. De hecho, cientos de profecías mesiánicas fueron cumplidas en tiempo y en forma en la vida y el ministerio de Jesús. 400 profecías. Ahora es anunciada mediante un portentoso milagro y por un ángel de la mayor jerarquía. Pero el ángel anunciaba mucho más que un milagro. Anunciaba el gran milagro de Dios. C.S. Lewis dice que el milagro central afirmado por el cristianismo es la encarnación, es la declaración de que Dios se hizo hombre. Cada uno de los demás milagros es la preparación de este, o lo señalan, o es la consecuencia de su cumplimiento. Es verdad que el milagro más grande que Dios ha hecho en el mundo es la encarnación, pero no por ello podemos llamar a María Madre de Dios. Aunque es cierto que fue Madre de Jesús y que Jesús es Dios, no obstante, desde la Biblia es absurdo llamar a María Madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Simplemente es madre de la humanidad de Jesús. Pero el milagro, pero hizo Dios el milagro en sus criaturas. El divino Salvador, dice la Biblia, existe desde antes de la fundación del mundo. Y María, una criatura finita, fue hecha el instrumento por el cual Dios dio cumplimiento a su promesa de redención. Ella era Madre de Jesús en su encarnación. Pero volviendo a nuestro asunto, es paradójico que mientras la gente en nuestro tiempo se declara escéptica, está dispuesta a creer en duendes, energías, seres luminosos, ovnis o cualquier otra cosa. C.S. Lewis dice, en toda mi vida solo he conocido una persona que dice que vio un fantasma una vez. Lo interesante es que ese hombre no cree en los fantasmas. Y entonces la conclusión a la que llegó es que fue un truco que le hizo su mente para engañarlo. Dice, lo que creemos va a condicionar cómo interpretemos lo que vemos. Pero dice C.S. Lewis, pues recordemos que nuestros sentidos no son perfectos. También pueden ser engañados, también pueden equivocarse. En nuestro mundo, la gente se declara escéptica y frecuentemente, hermanos, termina hablando de energías, duendes, seres luminosos, ovnis, cualquier otra cosa. Pero esto no es nuevo. Blas Pascal decía que vivimos en un mundo bipolar cuando dijo: el hombre por naturaleza es crédulo e incrédulo, tímido y temerario. Por eso vemos al creyente Zacarías, enmudecido por causa de su incredulidad. Lucas 1:20. Oímos al Señor Jesús diciendo a sus discípulos: no seáis incrédulos, sino creyentes. Juan 20:27. Y descubrimos algunos discípulos que adoraban al Señor en su ascensión. Estaban contemplando al Cristo resucitado subir al cielo. Y dice Mateo 28:17, pero algunos dudaban. Es evidente que el mundo necesita esperanza. Por eso decíamos, en la iglesia marchamos creyentes, incrédulos, crédulos y escépticos. Todos vamos juntos en el pueblo de Dios, lo cual, hermanos, no es extraño, pero el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Bueno, necesitamos la certidumbre, necesitamos un ancla que mantenga firme nuestra vida en el inestable oleaje de las incertidumbres. De modo que la respuesta de María fue la única digna de un verdadero discípulo. Fue una respuesta
de sumisión y de obediencia. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, Lucas 1:38. Pero la gran lección, esta es la gran lección que se deriva de su vida. Para María, como para todo verdadero creyente, el órgano del conocimiento espiritual es la obediencia. ¿Quiere conocer a Dios? Obedézcalo. Y en la medida que lo obedezcamos, lo vamos a conocer mejor. El órgano del conocimiento espiritual es la obediencia. La obediencia es más que un concepto del diccionario, es un estilo de vida. La obediencia de María no estuvo condicionada por la contemplación del gran milagro. No necesitaba ver para creer y fue declarada bienaventurada simplemente porque creyó. Bien se ha dicho que la vida de fe no consiste en una sucesión ininterrumpida de experiencias gloriosas como si nos elevásemos sobre nuestras alas. Es una vida de perseverancia día tras día, un caminar y no fatigarnos, como dice Isaías en el capítulo 40. No es un asunto de santificación, sino que es algo que va mucho más lejos. Es una fe que ha sido probada y ha soportado la prueba. Abraham fue un modelo, no fue un modelo de santificación, sino de fe, de una fe probada cuyo fundamento era el Dios verdadero. Una vez más, José María Cabodevilla, quien fue un brillante escritor católico, dice: de todos los títulos que la Biblia y la posteridad cristiana le ha dado a María, dice, el que más me gusta es el que le dio su prima cuando dijo: bienaventurada porque creíste. Sabía que en su vientre estaba el Mesías, el Señor de la gloria, y creyó en él. Y dice Cabodevilla: lo que me asombra más es eso, que creyó en él. Al final, hermanos, es un mensaje cuya única respuesta es el arrepentimiento de la fe. Decirle a Dios: perdóname, Señor, porque no he vivido a la altura de tu voluntad, y Señor, permíteme entregarte mi vida para poder de esa manera caminar contigo el resto de la misma. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir un pasaje tan hermoso, tan desafiante, y encontrarnos con un mensaje angelical que nos llama a asumir las actitudes y la respuesta que tu sierva, la Madre de nuestro Salvador, asumió cuando dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Nos ponemos así en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.